Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Vamos a comenzar con el módulo 12 del paper 11 que se titula Miguel de Unamuno. El objetivo de este tema es tener una breve idea de los datos biográficos de Miguel de Unamuno, echar un vistazo a su estilo de escritura y a los recursos que utiliza. También entender los rasgos esenciales de una de sus obras más famosas. A Miguel de Unamuno y Hugo, poeta, novelista, dramaturgo, filósofo y ensayista español, nació el 29 de septiembre de 1864 en Bilbao. Fue el tercer hijo de una familia y su padre, Félix de Unamuno, era un comerciante oriundo de Vergara. De niño estudió en el prestigioso colegio privado de San Nicolás. Su padre murió en 1870. Obtuvo el grado de bachiller en 1880 y se trasladó a Madrid para cursar la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Complutense. Menéndez Pelayo y Emilio Castelar fueron algunos de sus profesores. Allí se acercó a obras de Herbert Spencer, G. Carlyle, Friedrich Hegel o Karl Marx. Es entonces cuando escribió sus primeros artículos periodísticos. Frecuentó el Ateneo y su tesis se tituló Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. Después de terminar sus estudios, volvió a Bilbao, donde trabajó como profesor interino de latín en el Instituto de Vizcaya. Viajó por Francia e Italia y se casó en 1891 con Concepción Lizárraga, a quien conoció desde su niñez. Llegaron a tener 10 hijos. Finalmente, Unamuno obtuvo la cátedra de griego e historia de la lengua en la Universidad de Salamanca en 1891. En 1901 fue elegido rector de la universidad. Colaboró en varios periódicos y revistas de la época. Dio conferencias en el Ateneo y varios centros de cultura y fue uno de los principales exponentes de la generación del 98. En 1897, su hijo Raimundo se enfermó gravemente, lo que inició al autor en una de sus crisis religiosas más intensas que tuvo. A causa de su oposición a la dictadura del general Primo de Rivera, fue destituido de su posición de rector y fue desterrado desde 1924 a 1930. Primero fue a la isla de Fuerteventura y luego a Francia. Regresó a España tras la caída del dictador y ocupó de nuevo el rectorado de la Universidad de Salamanca. Con la restauración de la República, Unamuno fue nombrado alcalde presidente honorario del primer ayuntamiento. Fue destituido de sus cargos de nuevo por Franco y fue confinado en su domicilio. Murió de repente el 31 de diciembre de 1936. Sobre el estilo de Miguel de Unamuno, es evidente su postura progresista y su afinanciación al socialismo. Su obra se enfoca en compatibilizar la causa socialista con la religión. Su trayectoria literaria manifiesta su conflicto religioso
y refleja sus ansias de fe. Uno de los métodos al que recurre el autor con frecuencia es al uso de la contradicción. Abunda la presencia de la paradoja. El autor cree que tanto la existencia humana como la realidad son contradictorias. Su obra se basa en la contradicción entre la razón y el sentimiento. Lo paradójico rige sus creaciones literarias. La angustia existencial subyace en toda su obra. Manifiesta el yo torturado. Refleja constantemente la vida y la muerte. Y también critica la estupidez humana. Se muestra muy intolerante a la tontería. Su narrativa es de carácter subjetivo. El autor muestra el hambre de inmortalidad. Esta aspiración a la inmortalidad forma el eje principal de su pensamiento. Esta inquietud por la inmortalidad persistiría a lo largo de su vida. Ve este afán de una pervivencia eterna desde una lente individualista. El sentido de nuestra existencia gira en torno a la cuestión de la inmortalidad. El hambre de Dios es otro rasgo esencial. El autor opina que la paternidad, tanto fisiológica como espiritual, es una manera de sobrevivir o persistir tras la muerte. Es la forma en que el alma de un ser sobrevive. La maternidad también forma un tema central. Se relaciona con el calor y la protección. Hay acentos maternales presentes en la relación de una mujer con su marido también. El sueño forma un eje central en sus reflexiones sobre la vida y la muerte. La relación del sueño con la vida y la muerte a veces desvela de forma contradictoria. A veces el sueño representa la anticipación experimental del morir. Otras veces se manifiesta como refugio de la angustia existencial. El sueño es un medio para atravesar la frontera de la muerte. En algunos lugares se asocia la vida con el sueño y la muerte con el despertar. La muerte encarna el sueño eterno, vinculado con su preocupación permanente por la inmortalidad. El ímpetu de la muerte siempre se manifiesta en los personajes. Muchos de estos personajes consideran el suicidio como una solución que les liberará de su vida agónica. Es evidente la influencia de las doctrinas de Kierkegaard, sobre todo en busca de la inmortalidad. Compartió el mismo espíritu agónico que este filósofo danés. Nuestro autor también sigue la línea de un vitalismo. Además, Unamuno se sintió atraído por las filosofías de Kant, Fichte, Schelling, Nietzsche, Hume, Descartes, Stuart Mill, Marx, Spinoza, Pascal, Bergson, William James y Schopenhauer. Además, plantea el tema del problema de la personalidad. Refleja sobre la cuestión de si uno es lo que parece o no. Uno significa el yo social o el yo externo y el otro significa el yo íntimo o el yo intrahistórico y profundo. El autor intenta enterarse de su ser verdadero. Ahonda en el contraste que surge de la diferencia entre el yo íntimo y el yo externo. Se ve atormentado por esta disociación. Se obceca en estos yos contradictorios. El desdoblamiento del yo lleva al problema del otro. Este desdoblamiento
levanta una angustia en los seres ficticios. El otro, en cierta manera, diluye su personalidad. Otro tema recurrente en las obras unamunianas es el mito de Caín y Abel. Intenta redimir a Caín de su culpa y propone la justificación que si Caín no hubiera matado a Abel, es posible que Abel lo hubiera matado a él. El autor pretende reproducir el dolor y la soledad de Caín. Su obra trata el tema de la envidia. Abundan sus reflexiones sobre este pecado capital y lo presenta como un estigma de nuestra raza. Su primera época se caracteriza por la meditación sobre el tema de España. Esta primera etapa empieza en 1845 y dura aproximadamente hasta 1900. A veces es perceptible un tono agónico. Adoptando una actitud crítica al analizar la vida nacional, critica los males como el individualismo excluyente y la insociabilidad. Se basa en los conceptos de historia, intrahistoria y tradición eterna. Tiende hacia la corriente regeneracionista. Habla del problema agrario. Propone temas como la ciencia y el progreso. Uno de los temas centrales es la relación entre Europa y España. Adopta una actitud europeísta. En esta época desea un equilibrio entre casticismo y europeización. Cree en la europeización de España, al mismo tiempo manteniendo las propias posibilidades. Es evidente su inquietud por lo social. Esta actitud cambia a partir de 1900. Ahora manifiesta su escepticismo en cuanto a los intentos reformistas. En este periodo, también sigue su preocupación por las relaciones entre Europa y España, pero ahora desea la españolización de Europa. Le preocupan más las cuestiones religiosas y existenciales. Pasa a lo personal universal en lugar de lo particular histórico. Ahora sobresale su pasión por lo individual y tiene muy presente el irracionalismo agónico. Según Unamuno, la novela es el medio ideal para proponer sus reflexiones sobre la vida y la muerte. Recurrir a este mundo de fantasía le proporciona más libertad. Su obra narrativa no cumple las reglas y las características convencionales de este género. Inventa la palabra nivola para categorizar sus obras. La novela y la filosofía se funden y adopta un tono de trascendencia. Representa la vida como un sueño, la niebla que lo rodea todo. Propone la idea de que los seres humanos son productos del sueño de Dios y las criaturas ficticias producto del sueño de su creador. Y reflexiona sobre la ficción última, por ejemplo en su novela Niebla. En sus nivolas están ausentes la descripción del entorno y las costumbres. Ni siquiera precisa una localización temporal y espacial específica. Escarba en lo más íntimo del individuo. Se enfoca en el mundo interno, desvelando el drama íntimo del hombre. El relato logra gran intensidad y la acción se ve altamente concentrada. Plantea los conflictos existenciales y hay una parquedad de lo descriptivo. No se preocupa por el mundo externo, que solo le sirve de pretexto para revelar el drama. Presta atención a la evolución de la personalidad del personaje
y le preocupa el ser del personaje. Los sucesos externos no son importantes. El tiempo externo cede el paso al tiempo íntimo. Del mismo modo, el ámbito de la conciencia del personaje es más importante que el espacio externo. La acción se desarrolla en el espacio mental. Entra en la conciencia de los personajes, interiorizando sus experiencias. La acción interior revela la trama. Adopta un tono lírico tanto en sus obras novelescas como en sus ensayos. Recurre a un lenguaje poético y en su narrativa es evidente el carácter autobiográfico. Así se nos revela las angustias y obsesiones del autor mismo. Las criaturas ficticias hacen eco de los sentimientos propios del autor. A veces aparece un amor cáustico. Utiliza una lengua vehemente e incitante. Es evidente una intensidad emotiva. Tiende a la densidad de... El autor intenta entrar de manera profunda en la estructura de la lengua con el fin de entenderla mejor. Da mucha importancia a la palabra. Recurre a los juegos etimológicos. Pretende vivificar y renovar la lengua. Utiliza recursos como la derivación, en que acumula palabras de una misma raíz. Esto resulta en la profundización del pensamiento. A veces esta derivación llega a ser muy compleja, resultando en un trabalenguas. Además de los juegos etimológicos, están muy presentes los juegos conceptistas. Abundan la paradoja, el oxímoron, la antítesis y el retruécano. Recurre a la paronomasia. Intercambia la forma gramatical de las palabras, manteniendo su significado. A veces el retruécano se une con la paradoja. Recupera los viejos vocablos castizos con la intención de engrandecer la lengua. Abundan los dialectismos, sobre todo los de origen leonés. Uno de sus recursos estilísticos es el neologismo. Deriva nuevas palabras a partir de una raíz para expresarse mejor. Así concentra sus ideas en un vocablo. Utiliza nuevas palabras compuestas. A la hora de exponer sus teorías, recurre a la creación de nuevos tecnicismos. También están presentes voces coloquiales, en las que adopta un tono personal. Su meta es una comunicación de mayor intensidad. A veces habla directamente con el lector, utilizando metáforas expresivas. Gran parte de su obra se manifiesta en forma de diálogos o monólogos, que sirven para exteriorizar los pensamientos de los personajes. Revelan también su acción interior. El uso del diálogo permite al autor presentar distintas perspectivas y razonamientos contradictorios. Estas técnicas le proporcionan al autor mayor flexibilidad para expresar las contradicciones y los desdoblamientos. El monólogo deja a los personajes expresar su intimidad. Es un tipo de diálogo solitario. La resolución de los conflictos transcurre en reflexión. Abundan los soliloquios. Además, utiliza el monodiálogo, en que las ideas aparecen de forma ordenada. Y ahora vamos a pasar a hacer un repaso de las obras de Unamuno. Una de sus obras es En torno al casticismo. Es una colección de 5 ensayos aparecidos en 1895. Se centra en las teorías regeneracionistas. Esta obra se basa en la búsqueda del auténtico ser de España.
Plantea la problemática de los falsos casticismos, critica también la hipocresía y lamenta la monotonía y el sopor de España. Desea una regeneración nacional. Al autor le interesa la vida intrahistórica. Rechaza el casticismo excluyente y superficial. Y ahora vamos a pasar a hablar de una de sus mejores novelas, llamada Niebla. Unamuno terminó esta novela en 1907, pero no fue publicada hasta 1914. Se considera como la mejor de sus narraciones. Comparte el eje temático con su obra anterior, Amor y Pedagogía. Se desarrolla del método nivolesco. Recurre a la interiorización de la acción. Augusto Pérez es el protagonista de la Nivola. Se enamora de Eugenia, pero ésta se ve enamorada de Mauricio. Inesperadamente, Eugenia accede a casarse con Augusto, pero unos días antes de la boda manda una carta al protagonista informándole de su decisión de marcharse con Mauricio. Augusto decide suicidarse. Antes de hacer esto, toma la decisión de consultar a Miguel de Unamuno, cuyo artículo sobre el suicidio había leído. Descubre que solo es un ente ficticio creado por Unamuno, sujeto a los caprichos del autor. Miguel le transmite la idea de que no puede suicidarse. Ha de morir porque eso es lo que desea el autor, no el personaje. Así pues, Augusto se rebela, pero aún así vuelve a su casa donde, sin poder remediarlo, muere. En esta obra adquiere mayor importancia la acción interna. No es importante la acción externa, ya que todo se basa en reflexiones. El protagonista, una y otra vez, se interroga sobre el sentido del ser y su existencia. Entramos en su intimidad y el autor recurre a menudo al uso del diálogo y el monólogo para expresar esa interioridad. Presenciamos las conversaciones íntimas de Augusto consigo mismo, sobre todo en los primeros capítulos. A veces utiliza el monólogo interior, lo cual nos transmite el caos mental del protagonista, que acaba de nacer como personaje. Vemos también la exteriorización de los sentimientos de los personajes. Además, utiliza la técnica del monodiálogo. Augusto se dirige a su perro Orfeo para dirigir sus pensamientos íntimos. Y así se ve obligado a ordenarlos y presentarlos con más consistencia. Vamos a pasar a hablar de otra de sus novelas, que se llama San Manuel Bueno, mártir. Esta novela fue escrita en 1930 y en el 31 apareció por primera vez en la novela de hoy. En esta novela aparece la influencia de las obras El Vicario, de Figués Aparicio, Il Santo, de Antonio Fogazzaro, y Profession de foi du vicaire Savoyard, de Rousseau. La acción transcurre en un espacio intrahistórico y se desvela en forma de una historia retrospectiva, donde el protagonista, don Manuel Bueno, es el párroco del pueblo de Valverde de Lucerna. Ayuda a todos y pasa su vida al servicio de los fieles. A pesar de todo esto, Ángela, la narradora, puede percibir en él una gran tristeza. Se ve torturado interiormente por algo. Llega al pueblo Lázaro, hermano de Ángela y hombre de ideas progresistas y anticlericales, y solo mantiene las apariencias de creer en Dios para que sus fieles no pierdan la paz y el consuelo espiritual. Los conceptos de inmortalidad y la fe forman los ejes temáticos de esta obra. Surge la cuestión de elegir entre una verdad trágica y una felicidad ilusoria.
abundan las afirmaciones paradójicas, como por ejemplo la contradicción entre la voluntad de creer y la imposibilidad de alcanzar la fe. De este conflicto surge la angustia y la tormenta interna del protagonista. Encarna el amor al prójimo y también la caridad. Esconde su agonía interior para mantener la felicidad de sus feligreses. El conflicto también nace entre el yo íntimo y el yo público. El nombre del protagonista viene de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y Lázaro significa el resucitado del Evangelio. La obra se divide en 25 fragmentos y la última secuencia es el epílogo del autor, donde se puede ver un fragmento de este epílogo en la voz de la narradora. Y dice así: y ahora, al escribir esta memoria, esta confesión íntima de mi experiencia de la santidad ajena, creo que don Manuel Bueno, que mi San Manuel y que mi hermano Lázaro se murieron creyendo no creer lo que más nos interesa, pero sin creer creerlo, creyéndolo en una desolación activa y resignada. Este es un fragmento de este epílogo donde reflexiona sobre todos estos temas de la novela. Ahora vamos a hacer mención de otras obras del autor. En cuanto a sus colecciones de ensayos, además del En torno al casticismo, cabe destacar La vida de Don Quijote y Sancho, Por tierras de Portugal y España y Andanzas y visiones españolas. Otras obras narrativas muy importantes son, por ejemplo, Paz en la guerra, Amor y pedagogía, Abel Sánchez o La tía Tula. Esto es todo en cuanto al tema de Unamuno. Muchas gracias por escucharnos.